temas, vale la pena hablar sobre algo que nunca lo vas a leer en ninguna prensa grande en México, en Reforma, en el Universal, ni menos lo vas a ver en la televisión. Solo lo vas a ver en la prensa internacional, en algunos medios alternativos y claro, aquí en YouTubers. Pero es un escándalo que puede ser más grande que el famoso NXIBM, ¿no? En donde, debemos recordar, el hijo de Salinas, Emiliano Salinas, salió embarrado, pero tangencialmente. La verdad es que nunca fue él el centro del escándalo, como si fueron otras estrellas de Estados Unidos. Y evidentemente este señor, el Keith Raniere. Bueno, pues ahorita, hace unos días, ha estado un escándalo muy parecido a NXIBM, pero en el epicentro es TV Azteca. Y esto vale la pena señalarlo. Y estaría embarrado también el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Algo que es algo muy fuerte, similar al tema de Just Stop, pero elevado a la N potencia, porque estamos hablando de delitos en donde un conductor de TV Azteca, amigo personal de Salinas Pliego, incluso socio de él, finalmente en una casona con un modus operandi muy claro y establecido, también abusó de varias mujeres. Y después, ay, lo más increíble es que en esta casona se celebraban pachangas increíbles e insólitas, en donde también estarían involucrados altos exfuncionarios como, escucha bien Mauricio, el exdirector del IFE, Luis Carlos Ugalde. Es algo insólito. Es, repito, NXIBM versión mexicana, pero además más chingón o más escandaloso. Y todo esto arranca, Mauricio, con esto que vamos a ver puros medios internacionales, porque repito, nadie aquí en la prensa mexicana lo ha señalado. Este señor, Andrés Remer, este cuate es un, bueno, se vende como un académico, incluso daba clases en el ITAM, no sé si te dio clases él, Mauricio, pero en nuestra época daba clases, este señor Andrés Remer, de economía, estudió en universidades extranjeras. Y después llegó a los gobiernos y estuvo en los gobiernos de Carlos Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, estuvo en todos los gobiernos en una serie de cargos. También era académico, acabó como embajador de la UNESCO, imagínate, embajador de la UNESCO. Y después se involucró con TV Azteca y varios medios de comunicación. Pero la verdad es que a este señor lo vimos mucho en TV Azteca porque tuvo muchos programas en esta televisora. Uno de ellos, medio famosón, con Katia de Artigues, que se llamaba Entre lo Público y lo Privado. ¿Te acuerdas de este programa? Más o menos, la verdad es que no, no mucho. Me suena el nombre, pero sí no lo ubico tanto. Bueno, pues este cuate, es que esto hice un video ayer, pero bueno, rápidamente, este Andrés Rammer. De todos modos, ¿no? Bueno, ahí estaba, ¿no? Finalmente era parte del clan del neoliberalismo, pero hace el año pasado, empezaron a aparecer denuncias anónimas de mujeres que empezaron a señalar que ese señor Andrés Remer utilizaba una táctica para, pues, abusar de ellas. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Cuál era lo que decían las mujeres? Y entre ellas, bueno, aparecieron varias. Una bailarina empezó a salir, a ver, es esta muchacha, ¿no? Que es Itzel Snaz, ¿no? Una bailarina. Después también había una conductora que se llama Montserrat Ortiz de ADN 40 y otras mujeres más. Empezaron a decir que este señor Andrés Remer utilizaba el modus operandi en donde decía, las veía por Facebook o por Instagram, las echaba un mensaje y le decía, oye, mira, ¿no quieres una oportunidad laboral? Órale, sí me interesa, te interesaría trabajar conmigo, y como era un personaje muy, muy conocido en TV Azteca, órale, claro que sí. Las invitaba a su casa. Y entonces ahí en la casa empezaron a hablar precisamente de la oportunidad laboral que iban a tener. Y después ahí en esta conversación como que se medio acercaba a ellas y empezaba una serie de tocamientos que se ponían las mujeres muy nerviosas y ahí donde se pelaban. Pero antes les daba dinero en efectivo, dinero en pesos, $100, y decía, la próxima vez que te vea, te compras un vestido así muy sexy. Esto lo dijo una y otra como 5 o 6 veces este señor. Y fue precisamente el modus operandi de cómo utilizaba a precisamente mujeres jóvenes. Por ejemplo, la Montserrat Ortiz tenía 23 años en aquel momento
y decían, ven, quiero hablar contigo de una oportunidad laboral, veo que tienes mucho talento, órale va, muy bien, nos vemos en mi casa, perfecto. Y ahí es donde hacía estos movimientos medios, pues muy incómodos, claro, para las mujeres, y llevaron después a las denuncias. De entrada, curiosamente, a una unidad que se llama Unidad de Género de Grupo Salinas, y que efectivamente concluyó en la Unidad de Género de Grupo Salinas que este señor era pues uno depravado por completo, o sea, pero primero fueron anónimas, este es el año pasado, pero este año se han empezado a salir el nombre de las mujeres, han empezado ellas mismas a revelarlo, y ya abrió hace 2 semanas, no, 3 días, perdón, ya una carpeta de investigación precisamente la Fiscalía de la Ciudad de México, y es muy probable que Andrés Romer pues vaya a ir a la cárcel por este tipo de delitos. Pues bueno, pues revela parte de este ambiente, ¿no? Que se habla mucho en las televisoras. La verdad es que hay muchas leyendas urbanas sobre esto que ocurre ahí en las televisoras, sobre todo con las mujeres que llegan a las principales posiciones, ¿no? Las que llegan sobre todo a cuadro, como se les dice, que tienen que pagar muchos favores a muchos hombres, sobre todo las mujeres, incluso algunos hombres también. Mira, es más, hasta te puedo sumar una denuncia que siempre ha hecho Cayo de Hacha, donde dice que también a él le pidieron que se pusiera la del Puebla, ¿no? Que se pusiera de espaldas. Entonces, sí, hay muchas leyendas urbanas, hay muchos comentarios que surgen de este ambiente. Y bueno, en este caso que se concreta, ¿no? Con una serie de denuncias que se van presentando, pues sale a la luz, ¿no? Aquí lo importante es que las empresas, en este caso TV Azteca, el propio Salinas, pues realmente se dedique a combatir este tipo de prácticas. También me acuerdo mucho de una denuncia que se hizo pública, esto la hizo pública una conductora del Heraldo, donde también acusaba que un productor le había dicho que si no aflojaba la sacaba del programa, y como no lo hizo, efectivamente la sacó. Ella escribió una serie de tweets, de mensajes pidiendo el apoyo de sus compañeras en todos lados, estas mismas que ahorita se desgarran las vestiduras con contra de Félix Salgado Macedonio, todas estas mismas que lloran por la candidatura de Félix. Bueno, a todas ellas les envió mensajes públicos llorando en sus videos. Nadie le hizo caso, ninguna de ellas la volteó a ver. Realmente es la gran hipocresía que también hay en esos medios, en donde, bueno, finalmente ellas están cuidando también su chamba, por eso es que no se suman a este tipo de denuncias, así es como lo veo yo, pero no debería ser así, porque la empresa o las empresas, las empresas de medios deberían cuidar que esto no suceda, deberían protegerlas y ayudarlas, y si se da esta denuncia, pues valorar todas las pruebas y pues ponerle un alto, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver hasta dónde llega, porque pues como dices tú, ya está ante las autoridades, y bueno, él pues también dirá y hablará pues sobre las facilidades que tenía para todo esto, ¿no? Pero las cosas se ponen todavía más interesantes, Mauricio, de un reportaje que saca la revista MX, en donde hablan de este señor Andrés Remer, pero en particular de la guarida, de la casa, porque es una casona en la colonia Roma, en donde precisamente hacía este tipo de cosas, ¿no? Es el modus operandi. Entonces, de todos modos, este señor revela cómo, bueno, este señor Andrés Remer en su casa hacía grandes fiestonas, en donde iban, por ejemplo, gente como Enrique de la Madrid, el exsecretario de Turismo, hijo de Miguel de la Madrid, iba y también le dio mucha lana, aquí está Enrique de la Madrid, este señor se llama Rafael Tovar y Teresa, el que fue el de Conaculta con Peña Nieto, le dio más de 600 millones de pesos a Andrés Remer. Aquí sale esta Vanessa, ¿cómo se llama? Vanessa Rubio, que era subsecretaria de Hacienda, también en la misma casa, si se dan cuenta. O sea, era una casa o sea, era un cuate, wow, o sea, te das cuenta que utilizaba su casa. Pero lo más interesante es esta parte que dice las otras fiestas de Remer, ¿no? Porque esas eran las públicas, ¿no? Donde se les da su cumpleaños y bueno, toda la cosa. Pero habían otras fiestas en donde señalan algunos testimonios, dicen, a veces se extendían hasta el amanecer las fiestas y puedes encontrarte con personal de la política, principalmente del PRI, entre los invitados. Siempre había muchas mujeres jóvenes, pero su presencia no resultaba tan normal. O sea, ¿por qué había mujeres jóvenes en estas fiestas con priistas? Pues, ¿por qué crees?
Otro testimonio, este es muy bueno, Mauricio, fíjate, que también solicitó el anonimato. Recuerda que le llegó por una invitación de un ex trabajador de TV Azteca y que lo que encontró al llegar lo dejó atónito. Exfuncionarios disfrazados con mayones rosados y leotardos que portaban sombreros tejanos, decenas de mujeres jóvenes en vestidos entallados que subían y bajaban de los pisos superiores. Parece película. Dice, no es que me asuste, pero el alcohol y las drogas fluían en grandes cantidades. Y escucha bien esto, recuerdo haber visto a un ex consejero del IFE, ahora INE, Luis Carlos Ugalde, que actualmente dirige una empresa de análisis de riesgo, y a Óscar Espinosa Villarreal, el ex regente de la Ciudad de México, ya por cierto fallido, ahí en estas fiestonas, con mayones rosados, leotardos y sombreros tejanos. Imagínate, es Mauricio, el Jeffrey Epstein de México, te digo, es el caso de NXIBM elevado a la N potencia. Sí, eso es lo que estaba pensando, ¿no? En este personaje de Nueva York, sí. Eh, Vaya, es que hay tantas cosas, ¿no? En este mundo de la política y de los medios. Acuérdate también que Emilio Lozoya tenía también su casona. ¿Te acuerdas que también se denunció, se hizo una serie de reportajes de cómo él hacía fiestas? En estas fiestas llegaban mujeres de Europa del Este, donde agasajaban a los políticos, una casona donde también tenían un gran bar, donde se invitaban botellas carísimas, vinos internacionales, y ahí estaban todos ellos acompañados también de muchas mujeres, políticos del PRI, incluso ahí los grababa también el propio Emilio Lozoya. Eso es lo que se refiere. En este caso, bueno, pues no tenemos todavía muchos datos, pero pues se ve que pues también estaba en esta misma lógica, ¿no? Aquí Andrés Remer, pues sí, importante, impactante el testimonio, porque bueno, empezamos hablando del caso de los youtubers y estas denuncias, ¿no?, que hay en contra de ellos, y ahora bueno, estamos ahora hablando de este personaje que es, pues digamos, en un asunto, cuestiones muy similares, pero ya elevados a nivel de grandes empresarios y de políticos y de personas en teoría o entre comillas más importantes, ¿no?, en la vida pública. Wow, la verdad es que es un caso, repito, que no van a ver en Tebasteca, evidentemente, ni en Televisa, ni en Reforma, ni en Universal, ni en Milenio, ni Grupo Fórmula, ni nada. Esto solo lo van a ver en medios internacionales. Ya se empezó Infobae, es un medio argentino, El País también lo reseña, medios alternativos y claro, con youtubers. Pero es un caso que de todos modos, pues ya va a acabar, obviamente judicializado, y quién sabe qué vaya a salir. ¿Y qué tal si está en The Rever, Mauricio? Porque estos personajes que hacen, graban todo, toman fotos también. Entonces, ¿qué hubo? Pues estamos hablando que podría ser el Jeffrey Epstein. Y en medio de todo esto, Ricardo Salinas embarrado. ¿Por qué? Fíjate que a pesar de esto, de todo lo que estamos hablando, el señor Andrés Remer tiene ahorita un programa en TV Azteca que se llama De Cabeza, en ADN 40. Pues no ha sido cancelado. Todavía se sigue viendo. Incluso hace unos días, esta es la nota precisamente de Andrés Remer de Infobae, y mira lo que responde Salinas Pliego. No ceder jamás ante chantajes y mentiras. Salinas Pliego apoyando con todo a Andrés Remer, y que lo que están diciendo las mujeres son chantajes y mentiras, y que él no va a ceder, y por lo tanto supongo Andrés Remer va a seguir con su programa de televisión, a pesar de que ya está la UNESCO, lo corrió, ya está, creo que en Israel le habían puesto la nombre de su calle, no sé por qué, bueno, ya le quitaron, y bueno, la verdad es que como estamos viendo, este es un escándalo que apenas está arrancando. Pues sí, vamos a ver hasta dónde llegan, ¿no? Aquí lo interesante, como dices tú, es ver los testimonios, lo que puede poner Andrés Remer sobre la mesa, las fiestas, porque bueno, en una fiesta tienes pues invitados, tienes muchos testigos, y alguien suelta la sopa y alguien va a empezar a hablar y va a decir las cosas como son. Entonces, pues ahí es donde poco a poco nos iremos enterando. Bueno, ya nos hemos ido enterando, ¿no? Justamente gracias a estos asistentes, pues uno se va dando cuenta de lo que ocurre tras bambalinas. Es realmente, ese mundo es muy, muy oscuro, Nacho, la verdad es que sí. Antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like.